En el marco del acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado hondureño, diversas autoridades, entre ellas de derechos humanos del país, subrayaron que a 15 años del golpe político-militar de Estado de 2009, una gran parte de los casos de asesinatos y violaciones a derechos humanos perpetrados durante y después de aquel fatídico evento continúan impunes. La secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, manifestó que a pesar del tiempo transcurrido, muchos casos de violencia y represión continúan sin justicia. La impunidad ha sido una constante, especialmente en relación con los gobiernos implicados como el de la narcodictadura. Ese es un reto bastante enorme que ha asumido la presidenta Xiomara Castro, y es que para construir un Estado de Derecho es importante resarcir los daños y recuperar la memoria histórica de los mártires de la resistencia, de los mártires del golpe de Estado, de la dictadura de Juan Orlando Hernández, o la narcodictadura mejor conocida. En ese sentido, la presidenta ha construido programas presidenciales como Mártires de la Resistencia, programas presidenciales como Memoria, Justicia y Reparación para que los hechos no se repitan. Los hechores siguen vivos, muchos parte del golpe de Estado y otros que todo el pueblo hondureño los conoce y los ha señalado. La familia en este caso necesita que se recupere la memoria, que se investigue, que se encarcele, pero también que se honre el legado y la memoria histórica de sus mártires. Por su parte, María Gurcia, dirigente de COFADE, expresó su preocupación ante la falta de soluciones por organizaciones, como el Ministerio Público, afirmando que incluso Roberto Micheletti es culpable de estos casos y ha sido ampliamente señalado por sus responsabilidades ante estos crímenes. No obstante, destacó el compromiso del gobierno actual bajo la presidenta Xiomara Castro, y la administración ha tomado la decisión de enfrentar estos lamentables sucesos y asumir la responsabilidad del Estado, así como de responder ante los familiares de las víctimas, como es el caso del mártir Pedro Magdiel Muñoz. Especialmente la violación al derecho a la vida, la violación al derecho de acceso a la justicia, a recursos rápidos, idóneos y sencillos, y por la tortura que sufrió Pedro Magdiel y la tortura que ha significado para sus familiares el hecho de no saber la verdad, sobre todo el no saber qué pasó, quiénes fueron, aunque todos vimos que fueron las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad del Estado en ese momento, bajo las órdenes de Roberto Micheletti, que ya casi nadie lo menciona, pero es responsable porque fue quien ordenó en ese momento el estado de excepción, que se militarizó todo este departamento y otros departamentos aledaños a la frontera con Nicaragua. Entonces él es tan responsable de esos hechos y nadie hasta ahora, ni siquiera el Ministerio Público le ha tomado una declaración a Roberto Micheletti ni a los altas jerarcas militares que comandaban en ese momento la militarización de esta zona. El Ministerio Público tiene las facultades, tiene las potestades para investigar a todos los funcionarios, para decomisar armas, tiene la facultad para decomisar los libros de novedades, tiene la facultad, y si no están registrados, como el caso de Pedro Magdiel, la detención, tiene la facultad para investigar quiénes ordenaron no registrar a estas personas en los libros de novedades. Tiene las facultades suficientes para poder investigar, solamente que no ha habido voluntad para hacerlo. Entonces, todos estos casos se encuentran en total impunidad, y uno que otro caso que fueron conocidos en aquel momento por el Poder Judicial fueron sobreseídos en audiencia inicial, desafortunadamente. De igual forma, el procurador Manuel Díaz Galeas también enfatizó en la importancia de este reconocimiento oficial. Díaz Galeas destacó que el acto representa un paso fundamental hacia la reparación y justicia, y que el gobierno está dispuesto a colaborar en la resolución de los casos pendientes y en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Sí, en el marco del mandato constitucional, de lo que rige la ley orgánica de la Procuraduría y apegados a la política de derechos humanos trazada por la presidenta Castro, pues nosotros nos hemos asumido y nos hemos comprometido desde la Procuraduría General de la República a dar un ejercicio integral desde la Procuración del Estado en materia de derechos humanos, bajo los principios de reconocimiento de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, de reparación a la familia de las víctimas, a las víctimas, y de compromisos de no repetición de violaciones a derechos humanos en el Estado de Honduras, y de llevar al Estado de Honduras
a un nuevo estadio en el que el Estado de Honduras rompa con ese círculo de violaciones históricas de derechos humanos, ¿verdad? Y se convierta en un Estado verdaderamente democrático, civilizado, respetuoso y garante de los derechos humanos de todos y de todas las hondureñas. El reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del gobierno de Xiomara Castro y sus diferentes secretarías continúan trabajando para garantizar que los crímenes del pasado no queden en la oscuridad y que los responsables sean llevados ante la justicia. En cámara y edición de Osvaldo García para Noticias Noti 6, les informó Rocío Urbina.